Buenos días, mis queridos adultos. Hoy día vamos a ver la noticia. Como les mencionaba en la actividad anterior, es importante saber de que los textos expositivos se caracterizan por entregar información y que hunden sus raíces en el proceso de la comunicación, donde un emisor sabe y un receptor recepciona la información para aprender a conocer sobre un contexto en específico. Y es ahí donde uno de los fenómenos del texto expositivo que más se reconoce, que es la noticia. Y vamos a conocer su estructura. Primero vamos a partir sobre la lógica de que todos los días estamos invadidos por noticias, por informaciones que aparecen constantemente en todo lo que nos rodea, ya sea a través de la televisión, a través de la radio o a través de lo que uno va leyendo en diarios digitales o en las plataformas de las redes sociales. Ahora, ¿qué noticias recientes hemos leído? Es importante leer, no solamente escuchar. También, ¿cómo vamos a definir nosotros la noticia? Nosotros tenemos siempre apreciaciones respecto a lo que entendemos por algo como una estructura o como un desafío para hacer, pero es importante establecer cómo la defino yo. Lo importante sería que en sus cuadernos anoten cómo ustedes la definen, se den un tiempo y definan este concepto y luego contrasten con lo que yo les voy a dar como información teórica. Ahora bien, por definición, siempre nosotros vamos a entender que la noticia es una información que está escrita sobre sucesos de interés general. O sea, a todos nos interesa y por lo tanto es necesario que todos los receptores lo conozcan. Muestra diversos aspectos de la sociedad, tanto la política, la cultura, los deportes, los espectáculos, entre otros aspectos, porque cada vez el ser humano con la era de la globalización y la aparición de las redes sociales, hemos adquirido un consumo de noticias o informaciones con una alta gama de nuevos conocimientos o nuevas apreciaciones que son de interés público y general. Ahora, las características esenciales de una noticia parten de la lógica de que yo tengo que entender qué es lo que quiere hacer la noticia conmigo. Un buen redactor de noticias, un buen expositor, va a utilizar un vocabulario acorde y va a permitir que al momento de leer la noticia, cualquier receptor pueda comprender su contexto general. Y si logramos hacer eso con cualquier noticia, significa que el receptor está con un muy buen nivel de dominio de la lengua propiamente tal. Ahora, uno de los elementos esenciales que tiene que tener una noticia es la claridad. ¿Qué quiere decir esto? Una noticia se tiene que presentar con una idea completa, no vaga ni difusa, sin que falten los detalles necesarios para su cabal comprensión. No es posible comprender una noticia que va como por partes o que no se entiende el contexto de donde nació, no hay detalles, o sea, párrafos de descripción y solamente hunde sus raíces en discursos del comentario. Cuando pasa eso, que hunde sus raíces en los discursos del comentario, no es un texto expositivo puro y en el fondo está buscando apreciaciones para cotejar un punto de vista. Además, otra de las características que tiene que tener las noticias y que es un eje central que tienen los textos expositivos es la objetividad. Y la objetividad parte de que las noticias tienen que ser verídicas, o sea, ser ciertas. Muchos de ustedes tienen ya en su vocabulario el concepto de fake news, las noticias falsas, ¿ya? Siempre, siempre una noticia tiene que ser fiel a la realidad que se relata. Cuando nosotros decimos, hubo un portonazo a las 16:30 en calle Alameda, el día lunes 25, y uno va a las 16:30 en la calle Alameda y empieza a entrevistar a la gente que pasó por ese día y dicen, no, aquí no pasó nada, estamos ante una noticia falsa. Y no es posible que nosotros validemos ese tipo de informaciones y le demos cabida en nuestra vida porque se están distorsionando los hechos para favorecer otras circunstancias que pudieran ocurrir o se está cimentando una estructura para generar una vaga comprensión del medio que nos rodea, ¿ya? Hay escritores o procesadores de información que distorsionan un poco los hechos porque así buscan un poco más la atracción.
buscan el marketing, o sea, vender y hacer que la gente transmita la información, pero eso va generando desconfianza también en los lectores, o sea, nosotros los receptores. Por ejemplo, aquí dice, este redactor escribe y escribe, no encuentra la manera de expresar lo que quiere decir. Cuando hablamos de la claridad, de la objetividad, también tenemos que tener claro que quien dice más no necesariamente está diciendo lo que corresponde. Por ende, la brevedad pasa a ser un eje central de lo que es la noticia. La brevedad consiste en el uso exclusivo de palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que se quiere decir. Yo podría hablar un día entero y no decir nada. Y podría solamente en 5 minutos decir todo lo que la gente necesita saber. Por ende, uno tiene que ser claro, objetivo y breve al momento de transmitir una información que sea lo más expedita posible. También las noticias tienen que tener un asidero actual. O sea, no puedo estar dando por una noticia nueva, algo que pasó hace 5 años, y tergiversar el texto informativo con el simple hecho de causar ruido o resquemor en la población general. La noticia debe informar sobre los acontecimientos que se acaban de producir, anunciar o descubrir. Por ejemplo, cuando usted toma una noticia o le llega un enlace a través de WhatsApp, a través de Facebook, uno dice, oye, parece que esta cuestión yo ya la leí, como que yo ya sabía. ¿No hay otra más reciente? Eso pasa cuando uno empieza a reconsumir un mismo producto que ya se ha informado con antelación. Asimismo, como le habíamos mencionado y vamos resumiendo, tenemos que ser claros al momento de transmitir la información, objetivos, breves y actuales. Toda noticia va a tener una estructura piramidal, ya va desde lo menos a lo más. Primero vamos a tener el antetítulo o volada, el titular de la noticia que siempre va a estar en grande, el subtítulo o bajada. Después vamos a tener el lead o entradilla, que es como la parte que introduce la noticia, y vamos a tener el cuerpo, que es la máxima cantidad de información que se entrega, ¿ya? Y siempre va desde la mayor importancia a la menor importancia. Por ende, ¿dónde usted encontraría la idea principal de las noticias? Siempre en el antetítulo o volada, el titular, subtítulo o bajada y lead o entradilla, que generalmente son los que resumen toda la estructura. Ahora, en el antetítulo o volada, este precede la información del titular. O sea, da un pequeño aporte para podernos ir introduciendo en lo que es la temática que va a tratar la noticia. Aporta la información necesaria para complementar a la del titular. O sea, permite encadenar en una sucesión de relaciones lo que se va a señalar más adelante. El titular contribuye a la presentación de la noticia de manera amplia, concisa y breve. O sea, es la idea principal, nos llama la atención, nos hace a nosotros detenernos para poder absorber la comunicación que se está dando a través de la entrega de información que un emisor considera que es importante que nosotros manejemos. En tanto, en el subtítulo o bajada, complementa la información al titular añadiendo datos extras como nombres de personas, lugares o fechas, y así sucesivamente para situar en un contexto específico la realidad de por qué se están suscitando las cosas. Por ejemplo, a 14 años de Paula, Isabel Allende publicará libro. El libro se titulará La suma de los días y tendrá 400 páginas. Se fijan, ahí tenemos el antetítulo o volada, el titular y el subtítulo o bajada, que nos permite reafirmar la información previa que se ha enmarcado con antelación. Acá tenemos otro. Si se fijan, vamos a ir reconociendo, dice, las exportaciones registraron un crecimiento interanual del 17%. Cayó el superávit comercial y según el INDEC retrocedió un 10,3% en septiembre respecto al año pasado. El saldo entre exportaciones e importaciones se achicó por tercer mes consecutivo. Ahí, como podemos darnos cuenta, tenemos el antetítulo o volada, que está antecediendo al titular, y después tenemos el subtítulo o bajada. Ahora, el lead es la parte que amplía los titulares, o sea, nos va dando
claramente una entrega de información que amplía el conocimiento respecto a lo que dice el titular, resumiendo la noticia y respondiendo a 6 preguntas básicas. ¿Qué pasó? El suceso propiamente tal, el hecho que nos mueve a transmitir la información. ¿Quién? ¿Quiénes son los que participaron o fueron los protagonistas de los hechos? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrieron las cosas? ¿Ayer, hoy, hace 5 minutos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde fue el lugar donde se suscitaron los hechos? ¿Ya? El lugar fue en Santiago, en el restaurante tanto, como las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que gatilló que se produjeran los hechos? ¿Y por qué asume la respuesta de lo que son las causas que se mueven para desarrollar las causas? Si respondemos nosotros a las 6 preguntas, aquí hay un texto que se llama Campaña de la ONU. Los cristianos de Pakistán temen que, después de la destrucción de los estatuas gigantes de Buda, los integristas lancen la ofensiva. Por lo tanto, ayer la Comisión de Justicia y Paz de la ONU inició una campaña de protección en iglesias, templos y museos. Ahí tenemos la respuesta del qué. Ahí tenemos la respuesta de quién. Ahí tenemos la respuesta de cuándo. Ahí tenemos la respuesta de dónde. Y ahí tenemos el por qué. Ahora, el cuerpo. El cuerpo agrega información complementaria en los siguientes párrafos y profundiza lo que se mencionó en el primer párrafo y entrega más informaciones útiles para entender el hecho, o sea, la entrega de información tácita de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, piden que se preserve un bosque de algarrobo y arriba sale el texto del tal titular, tenemos el antetítulo volada, tenemos el subtítulo que está debajo del titular. Luego nosotros tenemos el LIA que nos introduce un poco más al desarrollo de la temática del titular. Posteriormente tenemos el cuerpo de la noticia. ¿Para qué nosotros tenemos que entender este texto? ¿Para qué tenemos que hundir las raíces en esta temática? Para comprender de que este texto informativo, que es parte de los textos expositivos, tiene una estructura y la ausencia de una o una parte de ellas puede hacer de que la interpretación pierda un sentido y pierda el contexto. Es por ello que yo les voy a pedir que después de haber desarrollado la otra actividad, pasemos a la siguiente. Bien, nos vamos al mismo texto que se llama Comunicando lo que somos. Nos vamos a fijar que a partir de la página 12 se habla sobre la comprensión de algunos contenidos y hunde sus raíces en lo que es la noticia. Toda la información previa que yo les he dado se encuentra aquí también vaciada de parte del Ministerio de Educación y también ahí están las definiciones de los conceptos que yo les acabo de dar. Pero yo les voy a pedir que analicemos el texto que sale acá de ejercicios de lectura y escritura y practiquen lo aprendido. Aquí la idea central es que ustedes ven una serie de noticias y ustedes le coloquen el titular. O sea, ustedes van a mirar los textos, los van a leer, van a comprenderlo y ustedes van a establecer cuál sería el titular que le daría más sentido a la comprensión global si fuera un receptor que tuviera que leer la noticia. ¿Cómo yo haría si yo fuera el periodista que la gente lea mi noticia, consuma el producto informativo que estoy produciendo, pero que al leer el titular se englobe toda la información que ahí está? Entonces la idea es que ustedes le pongan los titulares y lo vamos a revisar en la siguiente clase para poder tener claridad respecto de cómo absorbemos la información. Y ese contenido es el que cierra la primera parte de nuestro currículum, que hunde sus raíces en lo que es el texto expositivo. Ya en la próxima semana, cuando tengamos nuestra próxima clase, vamos a irnos adentrando en lo que es el género lírico y vamos a ir conociendo más o menos cómo este funciona, cuál es su estructura y qué elementos componen este tipo de texto. Les deseo un bello fin de semana, que Dios los bendiga muchísimo. Un abrazo para cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga.